La primera vez que lo vimos fue en una foto y mi familia y yo habíamos ido a acampar en un bosque como parte de nuestras vacaciones. En un inicio todo fue diversión y risas, mi hermano exploraba junto con papá, yo me ponía a dibujar el paisaje, la abuela contaba historias, mi hermana atrapaba insectos y mamá simplemente se sentaba a admirar la naturaleza. Todo fue perfecto, hasta que al volver a casa mis dos hermanos y yo comenzamos a ver las imágenes, y notamos algo extraño, era una de esas sombras humanoides que a veces aparecen en las fotos, en las nuestras parecía estar escondido entre los árboles, en un principio no fue algo que nos llamó mucho la atención, pero eso aparecía en varias fotografías. Al comienzo, creímos que era un error de la cámara. Sin embargo, aparecía en todos los celulares. Luego propusimos que alguna persona estaba caminando por la zona, y la cámara lo había captado. No obstante, el ser que apareció en las imágenes no tenía una forma fija, su altura, proporciones e incluso número de extremidades variaban cada foto, la única constante era que en todo momento se mostraba como un ser de oscuridad pura, el cual de alguna forma se podía sentir que nos estaba mirando. Lo siguiente que hicimos fue mostrarles a nuestros padres lo que habíamos descubierto, al igual que nosotros trataron de buscar alguna explicación lógica, como una falla en la cámara o algún efecto por el ambiente, pero al revisar sus propios teléfonos pudieron percatarse de que también aparecían en sus fotos. No obstante, siguieron pensando que era alguna clase de broma de algunos chicos en el bosque, o incluso de sus hijos, y se fueron a ayudar a la abuela para que pueda dormir. Mi hermano mayor no estuvo satisfecho con esta respuesta. Por lo que, decidió subirlo a internet para encontrar respuestas, luego de pixelear nuestras caras y buscar varios foros de misterios, publicó las imágenes y decidió quedarse despierto para saber qué cosas se escribirían en los hilos. Ya en cama, esa noche tuve sueños en los que estaba en el bosque, con algo acechándome y no podía verlo, pero sabía que estaba ahí. Al día siguiente, cuando fuimos a ver qué estaba haciendo nuestro hermano, lo encontramos despierto y con varias páginas del navegador abiertas, estaba sentado mordiéndose las uñas de su mano derecha al mismo tiempo que golpeaba desesperadamente el escritorio con sus dedos de la izquierda. Con algo de sorpresa y curiosidad le preguntamos si realmente había estado despierto toda la noche. A lo que él volteó de forma ansiosa y nos respondió que sí, y que había descubierto muchas cosas, al mismo tiempo que nos hacía un gesto con la mano para que nos acercáramos. En la primera página nos enseñó un foro dedicado a diversos tipos de misterios, el cual tenía uno en particular llamado el misterio de Mr. Dark. En la página se mostraban varias imágenes donde este ser aparecía acechando a la gente, ocultándose a plena vista, se le describía como un ente que siempre está observando, ocultándose a plena vista, mayormente se aparece en bosques o en cualquier lugar donde se pueda camuflar lo suficiente, había registros de él en varias partes del mundo, y en algunos casos se relacionaban con desapariciones. Sin embargo, había un detalle que resaltaba y era que nadie, o al menos nadie en el foro actualmente, lo había visto de forma directa, únicamente lo habían hecho a través de fotos, cosa que hacía que varios lo descartaran y lo tomaran como un caso no tan interesante por falta de material con el que trabajar en comparación con otros misterios. Las siguientes páginas que nos mostró era una donde había varios casos de desaparecidos que tenían algo en común. Y es que todas habían sido después de haber ido al bosque. Comenzamos a asustarnos, al saber lo que esto podría implicar. La última página que nos mostró era una grabación, parecería ser un vídeo normal de un chico explorando el bosque y comentando, si no fuera porque Mr. Dark estaba ahí. No fuimos los únicos en notarlo, los comentarios estaban llenos de personas mencionándole que había algo en los árboles, que había algo siguiéndolo y que eso no parecía humano. Ya con mucha consternación, le cuestionamos si había algo más que deberíamos saber, a lo que él respondió con un claro miedo en su ya temblorosa voz que sí. Ese fue el último vídeo que el chico subió, ya habían pasado 3 años y el canal había sido abandonado, pero eso no era lo único. De todas las personas con las que pudo hablar en el foro, ninguna era propietaria de esas imágenes, y que al cuestionarles si había algún otro propietario con quien pudiera hablar, le dijeron que siempre que aparecía uno, no duraba más de una semana hasta dejar de responder. Mientras yo aún trataba de procesar la información, nuestra hermana menor se puso a llorar, se había asustado mucho con todo lo que se había descubierto, tratamos de consolarla, pero ella solo se puso a gritar. Nuestros padres llegaron, y al cuestionarnos qué había pasado les comentamos sobre lo que descubrimos en internet. A lo que estos molestaron y nos dijeron que no deberíamos molestar a nuestra hermana menor metiéndole ideas en la cabeza. Tratamos de insistirles, pero se negaron a escuchar.
Por lo que fuimos a dormir, y ambos tuvimos ese maldito sueño otra vez, pero ahora lo podíamos ver en el rabillo del ojo, nos estaba examinando. Al día siguiente, nosotros dos nos la pasamos buscando información y conversando con los tipos del foro, cualquier dato nos sería útil. A nuestra hermana la decidimos dejar de lado pues después de esa noche había comenzado a tener pesadillas con Mr.Dark, lo que llevó a que nuestros padres se molestaran con nosotros y estén menos dispuestos a escucharnos. Tras un día de investigación colaborativa confirmamos que varias personas en las fotos de los foros y en los casos desaparecidos eran los mismos, pero al leer sobre sus casos, solo encontramos más preguntas que respuestas. En primer lugar, al seguir buscando información de gente desaparecida en el bosque encontramos algunas fotos en las que en lugar de un ser humanoide se podían ver las sombras de algún animal en el fondo, con algunas diferencias. Un ejemplo, sería uno en la que en el fondo se podía ver un ciervo demacrado con una espalda deforme y cuernos con formas extrañamente afilados. También había fotos con otras malformaciones como una pata extra o que sus hocicos se partieran en dos. En segundo lugar, no había un rango de edad predeterminado para los desaparecidos, podía ser desde literalmente un bebé hasta un anciano. Lo tercero, era que los casos distaban mucho, en algunos toda la familia había sido asesinada, en otros solo algunos perecían y en varios la víctima simplemente desaparecía. En cuarto lugar, estaba la frecuencia, Mr. Dark había comenzado a aparecer más seguido en los últimos años y estaba llevándose cada vez más gente. Finalmente, encontramos algo que nos perturbó, y era que, de las 5 personas que habían publicado sus propias fotos con aquel monstruo, 3 habían publicado su foto 2 días después de verlo, y comentaron durante un máximo de 10 días y los otros 2 que publicaron el mismo día en que lo vieron, solo comentaron durante 6 días. Teníamos entre 1 de 2 semanas para comentar. Luego de ordenar la información, publicamos nuestros descubrimientos en el foro, lo cual ayudó a atraer más personas dispuestas a ayudar. Aún así, no intercambiamos palabras luego de hacerlo, no celebramos, solo nos quedamos estáticos mirando la pantalla, estábamos asustados, no nos quedaba mucho tiempo. Mientras aún estábamos pensando en qué podríamos hacer, nuestros padres nos llamaron a cenar. En la mesa nuestros padres conversaban, la abuela jugaba con nuestra pequeña hermana, y nosotros estábamos moviendo la comida, intercambiando miradas y sudando frío. Pero ante nuestro notorio miedo nos dijeron que dejáramos nuestras teorías conspirativas de lado, ya frustrados no dijimos nada, y nuestra hermana menor rompió el silencio con unas palabras que erizaron nuestra piel. Oigan, no deben tener miedo, Mr. Dark es mi amigo. Ante esta respuesta nos quedamos momentáneamente sin aire y le preguntamos qué fue lo que pasó. En el momento que inició a contarnos lo hizo con una sonrisa. Al principio el señor Dark sí me dio mucho miedo porque no parece muy amigable, pero él no es malo, hace que no tenga sueños malos, nos cuida a todos, y le gustan las personas que sean buenas, además es famoso, aparece mucho en la televisión. Antes de que le respondiéramos algo, papá la interrumpió, y le dijo que su amigo imaginario parecía ser alguien bueno, a diferencia de lo que sus hermanos creían. Mamá siguió el juego, pidiéndole que nos describiera a su amigo. Así que continuó. El señor Dark es bueno, es una sombra, es totalmente negro y puede cambiar de forma, aunque casi siempre es un hombre alto y delgado con varios brazos y tentáculos. Así, creo que le agrada a la abuela, siempre la está observando. Nuestra abuela le dio una sonrisa y le dijo, oh sí, es que somos viejos amigos y quiere que vayamos a jugar. Comenzamos a respirar con exasperación, ese monstruo parecía tener objetivos claros, nos levantamos de la mesa y nos acercamos rápidamente a nuestra hermana para tomarla de los hombros. Le preguntamos gritando, de hecho, casi exigiéndole por respuestas, ¿dónde está ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué más ha dicho? ¿Qué quiere de nosotros? Mis padres, bastante molestos, nos gritaron que nos detuviéramos, que debíamos dejar de lado nuestros delirios, a lo que ya hartos le gritamos también que esto era real, que estábamos en peligro, insistimos con determinación. Pero todo lo que recibimos fue un castigo, sin computadoras ni celulares hasta que dejáramos el tema a un lado. Durante la discusión mi hermana prendió la tele en la sala y nos dijo que ahí estaba el señor Dark, mamá la cargó y se la llevó a su habitación, seguido por papá diciéndole que era hora de dormir. La abuela se fue a su cuarto, y nosotros íbamos a apagar la tele, cuando una noticia llamó nuestra atención.
De una familia de 6 personas, 4 habían sido despojadas de su vida, una había desaparecido, y solo quedaba un pequeño niño que no comprendía qué había pasado, pero eso no fue lo que llamó más nuestra atención. Aquello que hizo que nos quedáramos mirando a la pantalla, fue la foto, una en la que podíamos ver a la familia en el bosque, con algo entre los árboles, apenas era notorio, pero ahí estaba y era Mr. Dark. Esa noche sí hubo un sueño, pero no era más que la más pura oscuridad. Estaba consciente, pero no podía hacer nada, era un simple espectador en un lugar frío, sin cuerpo, sin alma, sin mi propio yo, únicamente oscuridad. El tercer día no podíamos ver la computadora, por el castigo, pero el día de hoy no sería necesario. Esa mañana teníamos todo planeado, en las noticias no habían salido la dirección exacta de la casa, pero sí mostraron una foto de cómo se veía, pudimos reconocerla como una de las casas camino a la escuela, y estaba a tan solo 1 hora de nuestro hogar en bicicleta, no hubo ningún impedimento. Después de todo, el punto del castigo era que dejáramos atrás nuestra teoría, y ellos pensaron que simplemente daríamos un paseo. Al llegar a la casa solo tenía un par de policías y un forense, nos evitaron entrar como a todos los que estaban alrededor de la escena, así que le explicamos que nosotros éramos amigos del familiar que estaba perdido y queríamos saber cómo estaba su hermano pequeño. La policía nos preguntó si sabíamos algo de utilidad y le dijimos que la última vez que nos comunicamos nos dijo que sentía que había algo raro en el bosque la última vez que lo visitó. Cabe resaltar que gran parte de lo que le dijimos a la policía era mentira, pero queríamos por lo menos darles una pista de ese ser. Luego le insistimos que nos dejara ver a nuestro pequeño amigo, pero el policía se disculpó y se negó, ya que al menos por ahora no diría nada. Estábamos a punto de irnos, pero un golpe de suerte llegó, vimos al niño entrar corriendo a la casa, mientras se escabullía entre la gente. Al instante aprovechamos para entrar con él a la casa, lograron detener a mi hermano, pero él solo gritó que lo siguiera. Seguí al niño hasta su cuarto, él cerró la puerta con llave y comenzamos a hablar. ¿Quién eres? Una amiga de tu hermano, quería saber cómo estabas. Estoy bien, solo quiero verlo otra vez. ¿Sabes qué fue lo que le pasó? El hombre alto se lo llevó. Con algo de miedo le pregunté. ¿Es este? Al mismo tiempo que le mostraba un dibujo que había hecho de Mr. Dark. Sí, ¿lo conoces? ¿También regresará por ti? Mientras seguíamos hablando, los oficiales comenzaron a tocar la puerta y a decir que debíamos abrir. Solo lo he visto en sueños, pero no sé qué quiere, por favor dime qué te dijo. El hombre alto no habla, pero sé que quiere, le gusta llevarse a las personas que le agradan y ataca a los que no cuando lo miran, eso les pasó a todos. Pero tú estás bien. Sí, pero es porque aún no estoy listo, por eso vine aquí, lo estoy esperando. Pero tu familia. Sí es algo triste, pero yo quiero ir con él. Antes de que podamos seguir con la conversación, la policía entró, y se lo llevó, él se despidió de mí con una sonrisa. Al bajar por las escaleras, pude ver un poco de la sala de la casa. Estaba llena de sangre y había varios agujeros bastante grandes tanto en piso como en paredes. Tuvimos suerte de que nos dejaran ir, aunque hubo un pequeño interrogatorio y al momento de cuestionarme sobre qué conversamos, les conté sobre la historia del muchacho, sin omitir al señor Dark. Pese a lo extraña que sonaría la historia, nos dieron las gracias, ya que él se negaba a hablar, y ahora tenían información con la que podrían trabajar, pensando que esos recuerdos era en gran parte la imaginación del niño, debido al trauma de lo sucedido. Antes de irnos les dije una pequeña mentira, al contarles que el pequeño niño lo llamó Mr. Dark. Conversamos el tema de regreso a casa y recordamos lo que había dicho la abuela, es un viejo amigo mío. En casa fingimos normalidad, le queríamos hacer creer a nuestros padres que todo estaba bien. Para que nos devolvieran los teléfonos. No hablamos con la abuela, mañana sería el día que mamá y papá saldrían de compras, ese sería el momento perfecto para conversar con ella. Esa noche, soñé viéndome a mí misma en medio del bosque, era como si yo misma me acechara, mientras trataba de escapar, el sueño terminó con la yo que estaba corriendo por el bosque gritando al ser alcanzada. Era el 4.º día, gracias a nuestro supuesto mejor comportamiento nos devolvieron nuestros celulares, obviamente lo primero que hicimos fue entrar al foro de misterios a ver qué habían descubierto en el transcurso de un día. Fue algo impresionante, ahora había muchas más personas, muchas más teorías, y lo más importante mucha más información. Primero, estaban las leyendas de un ser con esas características abundan por todo el mundo, una sombra que ves por el rabillo del ojo, un ser que te observa en las noches mientras duermes, aquel que se lleva a los seres perdidos, y el monstruo que te vigila desde la oscuridad.
Luego, encontraron todo tipo de cosas que demostraba su estancia vigilando a la humanidad, pinturas rupestres donde se mostraba una enorme figura en el bosque, dibujos de niños que se perdieron tras haberlas realizado, pinturas de artistas que desaparecieron misteriosamente y también, su primer registro en fotos, el cual data de los 1900. Además, estaban aquellos que se pusieron a contrastar y analizar la información, las personas que se llevaba siempre estuvieron felices los últimos días que fueron avistados. Y en el 100% de los casos si alguna persona sobrevivía a una masacre en la que describía a tal ser terminaba desaparecido. Otro dato adicional sería que nunca hay pruebas de cómo las víctimas desaparecían, no importaba el lugar, fecha u hora. Asimismo, tras haber confirmado el involucramiento de este ser con los desaparecidos, ya sea a través de fotos en redes sociales o testimonios a la policía, los cuales en su momento no se les presentó su debida atención, se descubrió que la frecuencia con la que Mr. Dark secuestraba gente había aumentado de forma exponencial, sobre todo en los últimos 2 años, y que el tiempo en el que tardaba en llevárselos con respecto a su avistamiento parecía ser cada vez menor. Mr. Dark ha estado con nosotros desde el principio de la humanidad, llevándose a la gente, extrayéndoles la vida a aquellos no elegidos que osaron mirarlo. Pero unas preguntas surgían, varias sin respuesta. ¿Qué diablos quiere? ¿Para qué nos busca? ¿Qué es lo que desea de nosotros? Cuando comenzamos a escribir, nos recibieron con alegría, algunos ya creían que estábamos perdidos. Luego de revisar las cosas, les comentamos lo sucedido, el comentario con la abuela, el cómo hablaba nuestra hermana de aquel ser, sobre nuestros sueños, y todo lo que dijo ese pobre niño. Lo siguiente que pasó fue que el foro explotó, toda esa nueva información era como descubrir una mina de oro para ellos. Varios nos dijeron que deberíamos hablar lo más pronto posible con nuestra abuela para descubrir qué es lo que sabe. A lo que les explicamos que eso lo haríamos en la tarde, cuando no seríamos interrumpidos. Lo siguiente fueron las teorías sobre sus poderes, ya sabíamos que podía cambiar de forma de voluntad, pero ahora debíamos agregar la posibilidad de una especie de control mental o hipnosis leve, para que la gente lo vea como un amigo, la capacidad de aparecer en sueños para vigilarnos, posiblemente presentarse a través de señales análogas. Entre otras estaban algunas que solo eran teorías. Teletransportación, viajar a través de una dimensión de las sombras, omnipresencia, distorsión leve de la realidad, intangibilidad y entre otras muchas cosas. Tras estas charlas el momento llegó, nuestra hermanita se subió al auto para acompañar a nuestros progenitores a las compras y nosotros cuidaríamos a mi querida nana. Al entrar a la habitación, ella habló primero. Hola mis queridos niños, quieren hablar del señor Dark, ¿no es cierto? Nosotros lo llamamos Mr. Dark, pero sí, ¿cómo lo supiste? Les contaré una breve historia. Verán, hace mucho tiempo cuando yo era una niña pequeña tenía un hermano, era muy amable, siempre ayudaba a los demás y buscaba que las cosas fueran justas. Los dos siempre íbamos a jugar cerca del bosque junto a unos amigos que teníamos, nuestra vida hubiera sido así durante mucho tiempo, pero uno de esos días me resbalé de una colina, los demás chicos fueron por ayuda, pero mi hermano fue a ayudarme. En el instante en que llegó para auxiliarme él apareció, era enorme, un hombre largo y alto que salió de la nada, lo normal hubiera sido asustarnos, pero al verlo sentí paz y tranquilidad. Él extendió su mano, a lo que mi hermano la tomó con suma confianza y comenzaron a irse juntos. Yo comencé a llorar porque me estaban dejando sola. Pero Mr. Dark, como ustedes lo llaman, se me acercó para tocarme la cabeza y allí lo supe, no me llevaba porque aún no estaba lista, pero volvería por mí, tarde o temprano lo haría. Lo siguiente que pasó es que me encontraron dormida en la cima de la colina. Al preguntarme qué pasó con mi hermano les conté la historia y se pusieron a buscarlo por todo el bosque durante un mes, pero no encontraron nada. Desde entonces lo he estado esperando, para ir con ellos. Pero abuela, ¿no estás asustada? Por supuesto que no, quiero ver a mi viejo amigo. Luego de eso, le seguimos insistiendo sobre que ese ser era peligroso, pero ella hizo caso omiso a nuestras advertencias, incluso le contamos sobre las familias que fueron destruidas pero su opinión no cambiaba. Tras esta charla fuimos a comentarles al foro sobre lo descubierto y comenzaron a preguntarnos sobre cómo era nuestra abuela, les dijimos que siempre fue muy buena persona y que le gusta ayudar a la gente, es de esas personas a las que no se les podía odiar. Tras esto surgió una nueva teoría y era que Mr. Dark se llevaba a las personas que consideraba buenas, aquellas que eran dignas y de un corazón puro. Después de las compras, cenamos como si nada hubiera pasado y fuimos a dormir, no sin antes de que la abuela nos diera un beso en la frente a todos. Esa noche no soñé absolutamente nada.
pero al despertar mi abuela había desaparecido. El quinto día, toda nuestra familia y varios vecinos, tratamos de buscarla, pero no encontramos nada, no había rastro de forcejeo en la puerta o de intento de robo, lo que se la llevó, solo la quería a ella. Revisamos cada rincón del vecindario, cualquier lugar al que le gustara ir, si había una posibilidad de que ella estuviera en un lugar lo inspeccionábamos. La policía no podía iniciar una investigación hasta dentro de 24 horas, por lo que hablamos con vecinos, pero ellos no vieron nada. Tratamos de ver las cámaras de seguridad que había por la zona o que tenían los vecinos. Sin embargo, todas habían fallado ese día. Tras buscar todo el día, mi hermana nos dijo: oigan, les contaré un secreto, ayer el señor Dark se llevó a mi abuelita, ella estaba feliz y la próxima seré yo. Nuestros rostros se pusieron pálidos y abrimos los ojos con una expresión de horror. Lo habíamos pensado, pero queríamos negarlo, no podíamos decirles a nuestros padres esto, no nos creerían, y ahora debíamos cuidarla para que no se nos fuera arrebatada. Así que, en la noche yo me quedaría con ella, debía protegerla a toda costa, usé el temor por lo ocurrido con la abuela como excusa. Mi hermano no se quedó en su cuarto, pero nos comunicábamos por el celular. Ya en la noche entramos al foro para comentarles de lo sucedido. Aunque antes de hacerlo, había una nueva publicación muy interesante, alguien había conseguido las fotos y los detalles del último caso conocido en el que Mr. Dark había participado. 2 de los cuerpos habían sido atravesados por una especie de lanza que los perforó a ellos y a los muros, otros habían sido destruidos desde dentro y tenían extrañas marcas en los cuerpos, como si unos tentáculos hubieran ingresado por su boca para luego expandirse y multiplicarse hasta destruir completamente el interior, haciendo un completo licuado con sus órganos. Una de las víctimas había intentado disparar, pero el arma fue encontrada destruida, y las balas estaban planas, como si hubieran sido impactadas contra un metal sólido. Tras leer esto les comentamos lo sucedido y les preguntamos si creían que podríamos hacer algo para solucionarlo. A lo que nos respondieron sin muchos ánimos ideas de cómo hacerlo, pero en síntesis era esto: por lo que sabemos hasta ahora, Mr. Dark no tiene debilidades, no hay forma real de detenerlo, solo sabemos que prefiere estar en la oscuridad, así que tal vez la luz, pero no prometemos nada. Lo sentimos. Esa noche, me desperté aproximadamente a las 2 de la madrugada, no podía moverme, pero estaba consciente. Mr. Dark estaba ahí, no podía verlo, pero sí podía notar su presencia. Estuvo mirándonos durante toda la noche sin hacer nada, hasta que empezó a salir el sol y vi como de una oscura esquina de la habitación salió una mano que señalaba a la inocente criatura entre mis brazos, señalaba a mi querida hermanita. El sexto día y tras ya haber pasado las 24 horas desde la desaparición, hicimos la respectiva denuncia a la policía, para que nos ayudaran a descubrir el paradero de mi abuela, mientras la familia seguía buscando. Luego, durante la cena nadie tenía ganas de hablar, todos estábamos concentrados en terminar de comer y seguir esperando por alguna información. Aunque claro, había una excepción, la pequeña niña que no paraba de contarnos que había soñado con su abuela, de cómo ambas eran niñas en un bosque y luego le presentó un niño agradable que se volvió su amigo. Mamá y papá la escuchaban con ternura, como un leve rayo de esperanza. Por otro lado, nosotros la escuchábamos con preocupación, al saber quién podría ser ese niño y a qué la podrían estar llevando esos engaños. Tras terminar la comida alguien tocó la puerta, eran 2 policías, uno bastante amigable y otro que ya habíamos visto antes, era el policía que nos encontramos en la escena del crimen. Antes de que pudiéramos pensar en algo, el oficial solicitó que toda la familia fuera a la estación, cuando mi padre preguntó la razón. El agente nos indicó que nuestro caso tenía un cierto parecido con otros casos de desaparición, y que querían hacernos unas preguntas. Al llegar a la comisaría, un policía interrogó a nuestros padres junto con nuestra hermana en una sala, al mismo tiempo que el oficial que conocimos anteriormente nos llevó a una habitación diferente y tras cerrar la puerta comenzamos a hablar. Lo primero que hizo fue decirnos que sabía que no éramos amigos del chico desaparecido, que sabía sobre nuestras teorías acerca de Mr. Dark, y también que sabía lo del giro. Ante estas afirmaciones, el silencio en la habitación fue tal que lo único que se oía eran las rápidas palpitaciones de nuestros corazones. Al ver que no obtuvo respuesta, prosiguió, comentando que, aunque no creía lo del monstruo del bosque, sí creía en todas las coincidencias, sobre todo en las desapariciones de los últimos 2 años. Ya con algo más de tranquilidad, le preguntamos entonces cuál sería su teoría. A lo que procedió a explicarnos que él creía que podía ser una especie de secta, que tomaría a esta figura para realizar sus acciones.
Le comentamos que si eso fuera así, que explicaría nuestros sueños o las historias de nuestra abuela y la del niño que perdió a su familia. El detective apuntó a que serían posiblemente alucinaciones o formas de lidiar con el trauma, entre otras cosas. Íbamos a insistirle, pero antes de continuar con la charla, sucedió una interrupción. De la nada la radio en su pecho comenzó a emitir una estática muy fuerte hasta el punto en el que comenzaba a fallar y lanzaba un sonido horrible, por lo que tuvo que quitarle sus baterías, pero la máquina aún seguía funcionando. En conjunto las luces del lugar comenzaron a parpadear, salimos de la habitación y un ambiente frío se sentía por toda la locación. Los policías trataban de comunicarse con los teléfonos, pero no había señal. Querían ver las cámaras de seguridad, pero no mostraban nada. Quisieron abrir las puertas de salida, sin embargo, estaban trancadas. El frío en la habitación era tal que comenzábamos a ver nuestro aliento y la luz de los bombillos se redujo tanto que apenas se podía decir que iluminaban. Tratamos de sacar nuestros teléfonos, pero estos fallaban como si estuvieran en una zona electromagnética. Al ver a nuestros padres, corrimos a abrazarlos en busca de refugio y recibimos las peores palabras posibles para ese momento, por parte de nuestra querida hermanita. Él ya está aquí, Mr. Dark está aquí. De entre las sombras ese monstruo surgió, era un hombre largo y completamente negro, era como si la oscuridad se hubiera personificado en medio de la habitación. Un par de policías, entre ellos aquel que conocíamos, quedaron inconscientes cuando apareció Mr. Dark, pues este explotó varios aparatos electrónicos con su mera presencia. Lo siguiente que sucedió no fue enfrentamiento, sino una masacre. Todos los policías comenzaron a dispararle, mientras la criatura yacía inmóvil mirando a nuestra dirección, mientras mi pequeña hermana le saludaba sonriéndole. Tratamos de meternos al cuarto para ocultarnos, pero un tentáculo salió de él impidiéndonos nuestra pasada al destruir el techo. Luego fue por los policías, ese mismo tentáculo atravesó a 3 de ellos como si no fueran nada, para luego elevarlos y sacar púas que los atravesaron desde su interior. Luego tomó a un oficial en una de sus manos y le aplastó la cabeza, como si fuera un globo de agua. Y como su gran final, Mr. Dark se comprimió a sí mismo en una bola, para luego explotar y destruir los cuerpos de todos aquellos que osaron dispararle en un simple parpadeo. La criatura estaba al frente nuestro tomando la mano de mi pequeña hermana. Papá quiso intentar defenderla, pero su cabeza fue rápidamente decapitada por algo salido de la espalda del ser de oscuridad. Mi madre la abrazó fuertemente y trató de resistirse, pero fue en vano. El monstruo la elevó hacia lo más alto y la desmembró con suma violencia, rodeándonos con su sangre. Mi hermano se abalanzó contra él para atacarlo, pero fue apartado en menos de un santiamén, siendo lanzado hacia los escombros. Pude percatarme que no quiso matarlo, así que abracé a mi hermana y le grité que me llevara a mí en su lugar, que a ella aún le faltaba vivir. Y en ese instante, por fin pude entenderlo, entendí lo que me transmitió. Nosotros aún no estábamos listos, no para él. Al mismo tiempo me apartó lanzándome a la otra esquina de la habitación. Con mis ojos llorosos vi como mi ser estaba a punto de llevarse a mi hermana, que sonreirá ante este destino. Sin embargo, antes de eso algo inesperado sucedió. Todo el desastre y los electrónicos botando chispas causaron un incendio que comenzó a desaparecer la oscuridad. Mi hermano, aún consciente, tomó un trozo de madera en llamas y trató de golpearlo, pero terminó noqueado ante un golpe de la criatura. Allí fue cuando, gracias a la luz del fuego, pude verlo por un instante, pude ver su forma real. Eso no era un ser de oscuridad. Mr. Dark solo usaba las sombras como un manto para su verdadero ser. Una innumerable cantidad de ojos con un brillo blanco en el centro me miraron por un breve instante, un sinfín de bocas gritaron y cientos de brazos y piernas se retorcían formando tentáculos alados. Ante la imagen de ese ser, mi mente colapsó como si me hubieran ingresado una cantidad de información mayor a vivir 100 vidas en menos de lo cae un rayo y me desmayé. El séptimo desperté en un hospital. Un edificio de la policía había sido destruido por completo, innumerables bajas de oficiales recorrían las noticias, quedaban pocos supervivientes y una pequeña niña había desaparecido. Se lograron obtener imágenes de afuera. Al no haber conexión, otros departamentos de policía enviaron ayuda, pero no pudieron hacer nada. Las puertas simplemente no se podían abrir y los muros parecían ser indestructibles. Lo único que se veía en las imágenes era fuego, y una misteriosa y delgada sombra que parecía recorrer el edificio para luego desaparecer mientras cargaba algo. Tiempo después se popularizó la imagen de la silueta de un ser humanoide con alas volando cerca del lugar para luego perderse en la oscuridad. Mi hermano estaba bien físicamente, solo tenía una pequeña contusión en la cabeza.
Pero mentalmente ambos estábamos acabados, nuestros padres ya habían partido de este mundo y nuestra hermana y abuela estaban en un lugar desconocido. Solo nos tendríamos el uno al otro o eso creíamos, pero el oficial un día vino a visitarnos y nos contó que lo vio, no en su forma oscura, sino en el momento en el que esa máscara se le fue quitada, y sí que lo afectó, pero él no fue el único, su compañero también llegó a verlo y se volvió completamente loco, actualmente está en psiquiatría balbuceando de monstruos, ángeles y demonios. Se ofreció a cuidarnos y nosotros aceptamos. Tras un tiempo escribimos al foro sobre lo sucedido, y llegamos a una conclusión. No sabemos para qué nos quiere realmente, cuál es su propósito o qué busca realmente, solo sabemos que este ser no puede ser detenido por nosotros, escapa a nuestra comprensión y que lo único que podemos tener como forma de mantenerlo alejado es no acercarnos a los bosques, buscar la luz y rogar porque no llames su atención, porque una vez que te tenga en la mira, él irá tras de ti y lo mejor que puedes hacer es estar solo, para que no se lleve a nadie más, el día que decida hacerlo. Ya han pasado varios años y la noche de ayer soñé que estaba en un bosque oscuro con algo mirándome y pronto sabré qué pasó con mi hermana. Adiós. Gracias por ver el vídeo. Esta historia fue escrita por Celx. La biblioteca perdida se despide.